Banca, que ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Es un toque. ¿Te gustaría tener tu propio programa de radio? Súmate a la grilla de programas en El Informante Radio. El Informante Radio tiene llegada mundial. El Informante Radio con cartelera teatral. El Informante Radio desde YouTube canal te propone entrevistas a nivel internacional. En primavera, verano, con alegría floral. En el otoño, invierno, con calidad familiar. En primavera, verano, con alegría floral. En el otoño, invierno, con calidad familiar. ¡Oh! El Informante Radio tiene llegada mundial. El Informante Radio con cartelera teatral. El Informante Radio desde YouTube canal te propone entrevistas a nivel internacional. En primavera, verano, con alegría floral. En el otoño, invierno, con calidad familiar. En primavera, verano, con alegría floral. En el otoño, invierno, con calidad familiar. Oh. En primavera, verano, con alegría floral. En el otoño, invierno, con calidad familiar. En primavera, verano, con alegría floral. En el otoño, invierno, con calidad familiar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, El Informante Radio. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, El Informante Radio. Tu voz en la radio. Auspicia este programa Baires Home. Alquileres temporarios en el corazón de Palermo, Hollywood, ciudad de Buenos Aires. Y también en el Partido de la Costa con hermosa vista al mar. Para que tu estadía sea agradable y te den ganas de volver. Comunicate al 54 911 27 52 21 22. Seguinos en Facebook, Baires Home. Tu lugar en Argentina. Tu voz en la radio. Envíanos tu chat vivo si un saludo quieres enviar o preguntar al entrevistado determinada particularidad. Oh, oh, oh. Tu voz en la radio. A través de Instagram un DM directo para el comentario fresco, acariciando el alma de los oyentes suscritos. Tu voz en la radio. A través de un video selfie contar tu cartelera vigente mediante agenda corriente. Pensa en
Informante Radio, como un parlante virtual. Pone tu voz y destácate al comentar. Tu voz en la radio. Y seguimos adelante con más fuerzas, Con más ganas. construyendo a pesar de las adversidades. Junto a vos, siempre, por Radio El Informante. Radio El Informante. Porque los sueños están por cumplirse. Ya está, volvimos. Fin de espacio publicitario. Así de rápido. Hola a todos, muy pero muy buenas tardes. Acá desde Showtime Live, desde el Informante Radio. Ya comienza Showtime. Ahí va. Live International con Ceci Verón Producciones. Desde Buenos Aires para el Por el mundo. Informante Radio desde Buenos Aires, Argentina para el mundo. Muy pero muy buenas tardes. Acá desde Palermo, Hollywood. Ya hace unos poquitos meses que estamos mudados acá con toda la mejor onda. La verdad que la gente viene, le encanta. Así que gracias a todos los artistas, directores, escritores, autores, cantantes, bailarines, todos los que vienen, también escritores y bueno, y los programas que se llevan a cabo acá. Muy buenas tardes acá. Mi nombre es Ceci Verón Producciones. Esto es el Informante Radio, Showtime Live, hoy especial teatro, con todo. Qué lindo, me encanta cuando viene gente de teatro y encima gente que nos conocemos muy bien de años, que hemos compartido proyectos. En los controles, Ricardo Liberale, a ver si lo llego a agarrar acá. ¿Cómo dice que le va? Él siempre está espectacular, me encanta. Los problemas me los hago yo, pero él me encanta que siempre le pone buena onda. Y más ahora que, mira, era operador de radio, bueno, actor ya era, nos conocimos al Paseo de la Plaza, actor, después operador de radio, ¿no? Ahora... Sí, sigue, pero por eso sigue sumando. Ahora cantante también. ¿Qué me cuenta? A ver. ¿Qué me cuenta? Hábleme. Cantante ahora. Hola a todos, ¿cómo están? Y pasé también por la faceta de modelo con... Modelo primero, claro. De la mano de Raquel Robles, te invito CNS 23 todos los miércoles. Estamos ahí conduciendo en el programa Fashion Models Raquel. El señor modela, pero también canta ahora. Y estuvo en el programa de la gran artista Marcela Green por CNS 23 este sábado pasado, que se pueden meter por YouTube a la gran batalla Voto por Ricardo. La batalla 10, que fue este sábado, estuvo cantando a full ahí, compitiendo, compartiendo. Voto por Ricardo. La verdad debo decir que cantó muy bien. Muy afinado ahí el muchacho. Así que le ponemos las fichas acá desde el Informante Radio. Bueno, y haciendo toda esta presentación, te cuento, este miércoles no va a haber programa en CNS 23. Sí va a estar Raquel Robles acá con Benditas Mujeres, jueves a las 16 horas. Y después el miércoles no va a haber y el otro ya volvemos con todo. Recién llegada desde Cariló. Raquel Robles, le agradezco la confianza que estuve haciendo la conducción y la producción estos programas que ya no estuvo, pero estuvimos transmitiendo siempre desde Cariló y bueno, también la co-conducción Ricardo Liberale. Así que gracias Raquel y nos estamos viendo este jueves acá en Benditas Mujeres y el otro miércoles retomamos en CNS 23, por supuesto. Bueno, ahora sí los vamos a recibir a ellos con un fuerte aplauso, pero primero te voy a decir que la obra está
espectacular, no sé si es el término para esta obra, pero es verdad, está espectacular en todos los sentidos. Una obra teatral, la puesta me encantó, el mensaje, la historia que tiene, y la verdad que todos los actores muy buenos, te sensibiliza. A mí me emocionó, me movilizó mucho, la verdad, siendo que no tengo nada, digamos, afín, ¿no? con la historia que ustedes presentan, no quiero spoilear nada, pero me movilizó mucho. Así que una gran obra teatral estamos presentando hoy acá en vivo con su autor, director y parte del elenco, y que fue presentada en una gran sala, la sala Pablo Picasso, ahí en el Paseo La Plaza. Los recibimos a ellos con un fuerte, fuerte aplauso. Bienvenidos. Primero Gastón, Brian, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, gracias por invitarme, Ceci, por Un invitarnos. placer reencontrarnos también. Después de tantos años. Bien, y también el reencuentro fue con Sandra Morenchel. Fuerte el aplauso para recibirla. Hola. Vos ya habías estado en la radio en Recoleta. Una nota privada. Personal, ¿te acordás? Sí, Sí. que recordamos de todo, Sí, aparte. sí, Y nos contaste de tus proyectos, que siempre estás muy, muy a full. Sí. Vi ahí algo tuyo, después vamos a comentar también. Bienvenida por primera vez, María. Hola. ¿Cómo Un estás? gusto, María, muy bien, ¿vos? recordame el apellido. Milkovic. Milkovic. Bienvenida. Muchas gracias, un gusto conocerte. Igualmente. Y Marisa, que ya nos conocíamos también de otro proyecto. A ver, ahí si te tomo. Ahí estoy. Marisa, Hola. recordame el apellido, Salerno. Salerno, Ahí Marisa está. Salerno. Hola, Bienvenida. Ceci. Aplauso para las Muchísimas chicas gracias. también. Muchísimo. Se enredó ahí, bueno, no importa, aplaudimos nosotros. Bienvenida. Ahí salió. con delay. Bueno, les cuento a todos que la obra se llama La Casa de Atrás y ahora me vas a contar, no te voy a decir en qué te inspiraste, lo vas a decir vos, pero cómo te llegó a hacer este tema justamente, puntualmente, ¿no? Bueno, la obra que originalmente inquietud. la obra se llama Prinsengracht 263, La Casa de Atrás es su subtítulo, pero bueno, es comúnmente conocida Queda como La Casa de buenísimo, Atrás porque sí. tiene un nombre de una dirección que queda en Holanda y que es el lugar donde se escondieron no solo la familia de Ana Frank, sino también la familia de los Van Pels y Fritz Pfeffer durante todo lo que tuvo que ver con el periodo nazi y Qué barbaridad. Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de los años... 1930 y... Sí, 1935. 1945. Exactamente. Claro. Entonces, es una historia muy fuerte Sí. que, a ver, yo venía trabajando en contenidos que tenían que ver con mi historia, las historias de mi pueblo. A mí me interesa mucho contar las historias del pueblo judío. Bien. No desde un lado ni mucho menos evangélico, Claro. ni de un tema desde un lado religioso, sino contando las historias por las cuales mi pueblo tuvo que atravesar y lamentablemente es un pueblo con mucho sufrimiento. histórico, y claro. mucha historia y mucho sufrimiento. Sí. Y dentro de ese sufrimiento tenemos un capítulo terrible en la historia, que es el Holocausto, o como nosotros le decimos, la Shoah, donde, bueno, fallecieron 6 millones de judíos y tuvo que ver, Bueno, y no solo judíos, fallecieron sino- los- sí, los asesinaron, por los supuesto. Sí, torturaron sí, es un mal mal también. término, fallecieron, Sí. es No, cierto. claro, queda como... Fueron asesinados 6 Sí, millones de fue judíos tremendo. y también fallecieron no solo judíos, pero bueno, todos los que estaban en contra del régimen de Adolf Hitler y del nazismo. Sí, la obra muestra mucho eso, el relato histórico que está buenísimo. Justo decía Sandra que hoy es la fecha de justo de la memoria. Sí. Y me parece que la obra tiene eso, ¿no? De hacer memoria de lo que pasó, como bien dice acá Gastón, su pueblo, ¿no? Sí, en un Pueblo momento judío. uno de los personajes hace referencia justamente a no olvidar para que no vuelva a suceder. Sí, la masacre. ¿no? Claro, Digamos de como- tener memoria. Sí. Porque bueno, no quiero tampoco spoilear, ¿no? Pero no se trata igual de espolear, porque Contar la historia. yo sí. creo que todo el mundo sabe, y el que Sí. no sabe, sabe que sucedió un holocausto, un genocidio. Claro, sí. Entonces, cuando uno habla de este tipo de temas, como ahora que estamos conmemorando el Día de la Memoria, se sabe que asesinaron a un montón de personas. Y acá Claro. se puede contar. Y que acá un poco Esta se es una- repitió de esa forma, digamos, exacto. de otra manera. Se copió de alguna manera. Pero de alguna manera también fue, ¿no? Subordinar, se puede decir, minimizar, subestimar a
a la gente. Sí, a otro sí, ser sí, humano. todo lo que tiene que ver con el racismo y Claro, tanto claro. sea racismo, Con el poder, discriminación discriminar, ahí y está. demás. Por eso podés contar y pueden hablar. Esta no es Sí, una no. historia triste, se mueren Claro. todos, No, menos pero una no por sola eso, persona sino por que es el- Otto Frank. que él hace Pero no es referencia triste. al diario de Ana Frank. Es una historia Sí, triste. eso Es una está historia bueno. triste. Pero está bueno lo que dice Dije, ¿no es Sandra. una historia triste? Sí, dijiste, no para es una que historia- vamos a ordenar. Dije, no es una historia triste. No, me malinterpretaron. Ah. Yo dije mal. Yo entendí No, que era es una triste. historia, esta es una historia triste, pero no vamos a dejar de, no se trata de esto de contar o revelar cosas. Ah, Es sí. una historia donde lamentablemente fallecen todos, hay un sobreviviente, pero no es que estamos revelando parte de la No. trama, es una historia Es sumamente la historia triste. real La conocida, historia real conocida. pero lo bueno de la obra justamente que yo vi como una obra es una obra teatro-arte. No vi justamente lo bueno que vos decís, no vi el golpe bajo. Mirá lo que pasó y el llorar, ¿no? Por supuesto. Vi, le ponen el toque de arte también con partes de humor, como que suaviza, no quiero spoilear, pero con un poco de música, que no voy a decir cómo, ¿no? Le ponen eso. Sí, sí, pero sí. vos hacías referencia recién Que al eso de la diario, memoria, y al claro, diario. que eso de la memoria, uno de los personajes justamente hace referencia por el diario de Ana Frank, Está bueno que eso. va a ser un testimonio para justamente no olvidar, donde Eso ella fue deja todo tremendo. escrito, sus años dentro de la Los casa, de lo relatos. que es la casa de atrás de Claro. Princess Cat 263. 263. Y qué maravilloso, chicas, que nadie agarró ese diario y lo destruyó, ¿no? Es realmente. Bueno, acá tenemos uno de los personajes que Sí. es Mip Gies. Bueno, vos interpretás a Mip Gies, que fue la que salva el diario. Si no fuera por ese personaje, por esa persona, hoy no estaríamos tal vez hablando del diario de Ana Frank. Claro. Ella llega una vez que todos son arrestados y llevados. Llega a la casa porque ella es la que les llevaba la comida, Claro. las noticias, es el La contacto salvadora de alguna manera. con el, claro, Sí. con el mundo de afuera y la De que afuera. los mantenía, junto con otros protectores, los mantenían vivos ahí porque ellos no Claro, podían salir a buscar protegidos. cosas. Y los qué mantenían jugada protegidos. su posición, ¿no? Sí. Y ella también escondió en distintas instancias, también en su casa, judíos cuando... porque hay una serie también de ella que cuenta toda su historia. Y bueno, ella trabajaba para Otto Frank, para el padre de la familia, en la fábrica. Así se conocen. Sí, así empieza. Así empieza Ahora. todo y tenía una relación muy cercana. Y bueno, ella los ayuda a sobrevivir y llega. No se sabe bien, decía Gastón la otra vez, cómo es que ellos son arrestados. Hasta el día de hoy no se sabe Ah, quién. ¿no se sabe? ¿Quién No, lo porque vio? la historia, bueno, si quién- bien revelamos, pero justamente digo, esto se puede revelar y se puede hablar mucho de esto y es necesario hablarlo. Sí. Ellos son arrestados y finalmente todos van a campos de concentración donde mueren asesinados, salvo el sobreviviente que es Otto Frank, que gracias a MIP se recupera el diario y Otto, se sí. conoce el diario de Ana Frank, pero nunca se supo hasta el día de hoy quién los delató. Si fue algún vecino, si fue alguien de la fábrica. Hay muchas especulaciones, pero no Fueron está delatados. revelado. Sí, Sí. fueron delatados. Sí, sí. No, Y, no, claro. y entonces hay mucha investigación sobre qué pasó, si fue un vecino, si fue un amigo, si fue alguien que los escuchó, si había información. No lo sabemos, hay especulaciones. Mirá vos. Bueno, y Marisa, tu personaje, contame un poquito. Bueno, mi personaje es la mamá de Ana Frank, Edith Frank, y para sumar a lo que tiene que ver esta obra, lo importante es que no se centra, y es lo que más interesa también, no se centra solo en la vida de Ana Frank, Claro. sino en lo que vivió cada uno de los integrantes que estuvieron 3 años Ah, 3 encerrados. años. Entonces, hay mucho material y hay muchas películas sobre Ana Frank. Sí, Pero no, yo lo vi solo en esta obra. Es quién fue Edith Cada Frank. uno. Claro, qué sintió Edith Frank, qué sintió Otto Frank, qué sintió Mip,
en esos momentos, cada vez que llevaba comida o cada vez que tenía Claro, que es una obra de corte documental, por Tal eso cual. decías arte, en realidad Sí. es una obra de corte documental porque están ellos con los nombres verdaderos, porque en el libro de Ana Frank ellos están con seudónimos. Acá son los nombres Verdad. reales y son las historias reales que no se cuentan en el diario de Ana Frank porque está enfocado desde la perspectiva de una niña, de un claro, de adolescente. una adolescente. Entonces lo que yo hice fue recopilar los datos de todos los que estuvieron con Contar, ella claro. y que fueran todos protagonistas. Es una obra bastante coral, si bien la gente siempre apunta a Ana Frank, que es la persona más conocida. Claro. Y por eso es lo que digo, que lo que llama la atención es que cada uno de los personajes interpretados por, bueno, actorazos, ¿no? Porque Sí, tiene está muy bueno. sí, es impresionante como cada uno toma el rol y se Sí. pone Sí, está la muy bien piel logrado. de esas personas, ¿no? Sí. Para nosotros es una responsabilidad, la verdad que cada apuesta enorme, porque no es no es una obra al pasar, no son No. roles al pasar o no. Es fuerte, es de profunda, compromiso, sí. pero cuenta también el hecho real de la historia, pero esto que te decía yo, encontraste una manera muy poética, muy de arte, cómo presentar este tema, tiene esa Sí, sensibilidad. la realidad es además. que, como es una historia sumamente triste, Claro, le no hay que encontraste- caer en el golpe bajo. Eso me gustó. Entonces lo que traté de hacer es eso, escribiendo los Moviliza, personajes, y que pero incluso no- hablábamos de humor, y alguien que no lo escucha dice, Sí. ¿cómo humor dentro del holocausto? En realidad, lo que hice fue, para aliviar, siempre cuando uno escribe una obra, hay lo que se dice en inglés el comic relief, que de alguna manera es... cuando la obra es tan intensa y tan dramática como este tipo de espectáculo, donde realmente no hay un hueco donde respirar un poco, Claro. uno tiene que hallarlo para que el espectador en una obra de casi 1 hora 40 necesita respirar un poco. Entonces hay dos personajes que son muy particulares, que son el matrimonio Van Pels, que sí, ahora Sandra va a hablar de su personaje. Sí, la miré, sí, es la que le pone el toque. Y esos personajes tenían una cierta beta de ser diferente a la estructura de los Está Frank, bueno, por ejemplo. sí. Y ahí encontré un agujero para poner algo de humor, si se quiere, porque también dentro de una convivencia suceden roces y suceden momentos de humor, incluso en momentos de horror y duro. Esta obra está hace 6 años, está en cartel, más o menos, sí. Y cuando la estrenamos, después nos pasó la pandemia en la mitad. Y cobró otra dimensión, porque los actores, después de haber pasado la pandemia, entendieron de alguna manera lo que era el encierro. Claro, porque lo pudieron vivir de alguna manera. Entonces también dentro del encierro y dentro de la O pandemia... el miedo de qué pasará. Claro, uno se puede permitir ciertos momentos de humor. Y estos dos personajes, que ahora quiero que Sandra hable un poquito Sí. del rol... tanto el señor Van Pels, pero más que nada las señoras Van Pels. La señora, pelaste un poquito la frivolidad que está buenísimo. Es muy, muy particular. Pero aparte de tan real, porque es verdad que si uno está acostumbrado a vivir bien, ¿viste? De pronto te viene todo eso. Perdón, chicos, esto no es maltrato animal. Te viene todo eso y no caes en la realidad. Viste que no caes en la realidad y seguís pensando en el buen vivir, en cómo no Y vas a bueno, tener, dejala que la- cómo no vas a tener para comer, cómo no vas a tener y si estás acostumbrada a vestirte bien y todo eso. Ahí la verdad que está muy bueno el personaje de Sandra que nos vas a contar. El mío. Sí. Sí, yo hago de August Van Pels, que es acá la obra habla también de lo que es la convivencia, que todos sabemos las dificultades que trae siempre la convivencia. Sí. Y bueno, mi personaje es bastante particular porque está acostumbrada a un cierto nivel de vida. No cae en la y, realidad. Claro, y no quiere aceptar, lo que está pasa. sucediendo. Claro, es que es no inaceptable en quiere realidad. desprenderse de sus bienes. No quiere compartir Claro. el baño, no quiere, bueno, todo lo que tiene No que... entiende también, es Claro, como una cosa claro. de no entender. Claro, está sufriendo también, pero desde un lugar más frívolo, Claro. pero también es una cosa de tapar, ¿no? Todo lo que en realidad está sucediendo. Y bueno, como la obra va también con el tema de la convivencia de esta gente en todo ese tiempo lleno de miedo y de pensar en, escasez. claro, y de escasez, de no saber qué va a suceder, de no hacer ruido, de
Bueno, nada. Y nada más y nada menos, aparte una guerra que no era solo una guerra, era una guerra mundial. Me hiciste acordar, Sandra, contando esto, y le cuento a Gastón y a las chicas, que mi papá vino acá por la guerra de Firenze, de Italia, y ellos eran de un buen nivel económico. Entonces mi tía, que es una gran maestra de piano y canto acá en la Argentina, Lucía Maranca, me contaba que tenían allá en Firenze, Italia, la vajilla, los platos, los cubiertos de plata, y no tenían qué ponerle. Y lo habían refugiado en... Yo no conozco Italia, chicos, pero hay un museo muy importante, conocido, allá, y estaban refugiados todos en ese museo porque una tía de ellos trabajaba en ese museo. Y la desesperación de tener cosas de calidad económica, pero no poder conseguir el alimento. Y obviamente se vinieron para acá. Entonces no quiero ni imaginar, ¿no? lo que debe ser, María, esa situación. Y justo, bueno, ahora que estamos también en una situación sensible, ¿no? ¿No, María? Sí, tal cual. Y algo que quería decir acerca también de Sandra. Acércate al mic. Ah, perdón. ¿Ahí me escuchás? Sí, sí. Es que ellos no eran personas religiosas. Entonces, para ellos... ¿no eran ellos? No. Hay un solo personaje, que es el personaje de Fritz, que era una persona religiosa. Fritz es el amigo. Es el dentista. Sí, Es el último que llega a la Está bien. casa. Sí, sí, Él, que cuando todos deciden si van a acoger una persona más en la casa, deciden tomar al dentista de Otto Frank. Pero todos ellos no eran personas religiosas o que se movían en esos mundos. Ella entonces está mucho hablando de cuando iba al teatro, de cuando iba al cine, de cuando, qué sé yo, se iba a comprar ropa. Ella vivía como su vida que no tenía que ver con esto. Entonces, con un buen pasar. Con muy buen pasar. Era gente que le iba bien y que no tenía que ver con todo esto. Entonces imagínate el shock de una persona que no está capaz en el contacto directo con su religión. Es parte de su... quién es, de su identidad, pero no está en el día a día en contacto con la religión, y entonces hay como esto que vos decías del entendimiento, de cómo... Sí, o el desentender, no querer ver la realidad, ¿no? Es como que a tu personaje lo sacan de su burbuja, digamos, ¿no? Tal cual. Sí, y aparte no y solo el la hecho religión. de que todo en realidad pierde valor, ¿no? En esas circunstancias es como que surgen los verdaderos valores que son otros. Porque uno piensa que esta es una historia a lo mejor de un pueblo, como arranqué diciendo que tenía que ver con el pueblo judío. Pero esto va mucho más allá. Esto es algo sumamente universal. No es una guerra religiosa, ni mucho menos. Por eso decía que justo estamos ahora en un momento tan sensible. Que yo siempre digo, Gastón, parece que el ser humano no evoluciona. Jamás. Porque es increíble volver a pasar situaciones así hoy por hoy. Por eso está bueno lo que hacen también de mostrarlo, ¿no? No olvidar. Por eso yo hago este tipo de teatro. Más allá, a mí me interesa que venga público no judío, porque el público judío ya conoce la historia. Yo la estudié en mi secundaria, en mi primaria. Nosotros todo el tiempo, los que somos de la colectividad judía, conocemos lamentablemente nuestra historia. Acá lo que importa es que el pueblo no judío, el que crea, el que no crea, más allá de cualquier religión, conozca lo que le sucedió a este grupo y lo que le sucedió al mundo, porque fue una guerra mundial. Cuando ella hace hincapié en que no eran religiosos, eran gente que era tradicionalista, como puede ser muchos de nosotros, que a lo mejor van a la iglesia o no van nunca a la iglesia, o van a la sinagoga o cada tanto, pero por el solo hecho de tener un apellido, una identidad, fueron condenados. Entonces es importante que la gente vea este mensaje, que es el mensaje justamente hoy 24 de marzo del nunca más, y de los derechos humanos, y de que, bueno, hay guerras lamentablemente en el mundo. ¿Para qué la guerra? Porque siempre al final van contra los civiles, no los que generan esto, ¿no? Claro, esto es algo de nunca acabar. La guerra está en las primeras páginas de la Biblia. Caín mató a Abel y desataron una guerra. Entonces, las guerras están siempre presentes. Y te voy a preguntar, ¿y por qué son los judíos por un lado se dice como el pueblo escogido, por otro lado fueron los perseguidos, por otro lado hoy con lo que estamos viviendo dicen, no, nada que ver, ellos no son los escogidos de Dios, que no se la crean?
Bueno, sacame un poquito de este embrollo. Sí, es un tema como para explayarse, pero dentro de un... Pero fue como el pueblo... A ver, vamos ¿Por eso fue perseguido? No, sí, de alguna manera es un tema delicado Sí. que hay que tomarlo con mucho... Total, por con eso te mucha hago la seriedad, pregunta. porque desde la Biblia el pueblo Sí. judío es el pueblo escogido, es el pueblo Claro. elegido. Eso Por es eso así. fue perseguido. Nosotros tenemos el Antiguo Testamento. Sí. Después, bueno, cuando viene el Nuevo Testamento, empiezan a surgir algunas variantes de lo que es el antisemitismo, que hoy lamentablemente vuelve a estar presente y vuelve a levantarse esto que se conoce como los libelos de sangre, que tiene que ver con lo que hoy serían las fake news, el acusar y los rumores. Ya desde tiempos inmemoriales, ya desde la muerte de Cristo, empezaron a acusar a los judíos de haber matado a Jesús. A partir de ahí empieza... Está bueno que lo explique porque yo no sabía de dónde venía Claro, lo del antisemitismo. Ahí empieza como el primer germen del antisemitismo. Y después cada tanto, a través de las décadas, de los milenios y demás, se agarraron un poco de ahí para empezar a perseguir al pueblo judío. Y después, bueno, muchas variantes y demás, pero llegando hasta el día de hoy, donde si bien ya no está enfocado en la muerte de Cristo, pero está enfocado en... Si los judíos tienen mucho dinero, hay judíos con mucho dinero, hay judíos con menos dinero. De hecho, la guerra esta se origina también por un tema que tiene que ver con la economía de Alemania, donde los judíos estaban muy bien económicamente y el pueblo no estaba tan bien. Acusar a los judíos, ahí empieza también un nuevo germen. Claro, eso también y les iba a demás. preguntar. ¿Por qué Hitler se levanta de esta manera al margen de lo que también dice la Biblia, que era el pueblo elegido y siempre fueron perseguidos de alguna manera? Pero ¿por qué Hitler? ¿Cuál era el argumento para hacer la masacre? Bueno, contalo vos, ¿Qué pero hizo? era Pero la está zona bueno. por donde se A manejaba ver, también y gente, lo está que bueno querían. hablar estos temas porque no se hablan, entonces hay mucha desinformación y a mí me gusta que la gente que vea el programa es como bajarlo a la calle. No, tema, está muy ¿viste? bien, Hacerlo- porque después la gente por Si no, cualquier no se cosa, entiende. la culpa es de los judíos, o uno escucha a los judíos, o lamentablemente hay muchos líderes que a veces hacen cosas malas y por una persona cae el resto, porque Claro. somos humanos y todos se pueden equivocar, y a lo mejor hay un líder que toma una decisión que es mala la decisión y pertenece a una religión o un lugar, Y ya todo... queda ahí. Y ya Aparte, queda como que... les digo algo, a mí me pasa, yo estoy en un programa donde tiene un espacio, un teopolítico licenciado, y que él habla todo muy como a favor de Irán, ¿ves? Y muy en contra. Yo, viste, me gusta informar, ir conociendo, entonces me parece muy bueno que estés acá y tener la contracara y también que puedas hablar y explicar. Sí, igual ya el conflicto, para conocer un poco, ya el ¿no? conflicto de Israel-Irán ya pasa por otro lado, que Claro. tiene más que ver con el sionismo y demás, y que Pero ahí le estaríamos dicen como horas. que es guerra religiosa. Sí, pero tiene que ver más que nada... En el caso de la obra, lo que mostrás es una guerra que venía por otro lado, digamos, Sí, más en política, el caso de económica. Hitler en realidad tuvo que ver con una fuerte... territorio también. territorios, con una fuerte crisis económica que desencadena, más allá de que Hitler tenía un odio particular y un problema personal Claro. con el judaísmo, pero era como que los judíos estaban muy bien económicamente, Alemania estaba muy mal y ahí de alguna manera se desata todo el conflicto. Después tenemos conflictos bélicos una vez que se crea el Estado de Israel, pero eso ya es como otra discusión, Pero él tiene que también, ver con otra cosa. Gastón y chicos, él argumentaba como que ellos eran superiores, los alemanes. Claro, el La Tercer raza, Reich tenía un problema de raza lo que también. hace es implementar la raza aria, que también es como... hoy se levanta mucho el antisemitismo nuevamente, por cualquier cosa uno mira antisemitismo por todos lados, judío esto, todo el otro, y ellos se ponían como que eran los rubios de ojos azules, eran la raza aria. Pero si miramos a los nazis, no eran todos rubios de ojos azules, y mucha gente hoy... Y hay muchos judíos que sí también. Sí, por eso, pero se lo veía como que era la sangre limpia. Claro, sí. Y había muchos Quiso imponer prejuicios, eso, una mala propaganda. Claro. La verdad que un rumor, cuando uno injerta un rumor, Se instala. Se instala. Hacemos por una, eso, una por eso propaganda. mismo series Claro. que tienen que ver con alemanes y sus protagonistas tienen que ser todos rubios y de ojos celestes, y vos decís, Claro. pero Pero en no realidad eran no así, lo eran. no ¿eh? eran así. No, los primos Pero a lo nazis que no voy lo es eran. como- Igual claro. aclaremos, me parece que Alemania no tiene nada que ver, ¿no? O sea, No, a ver, no porque sean alemanes quiere decir
¿no? No, a ver, el pueblo judío quedó muy resentido y muy dolorido, más que resentido con no, Alemania. muy dolorido con Alemania. Los sobrevivientes no pisan Alemania de ninguna Aparte manera. debe ser re fuerte que no. todavía está todo ese tema en Alemania, Sí, que lo podés visitar. pero Alemania los lugares, digamos. reconoció y pidió perdón, y hoy hay una ley en Alemania, así como ahora hay una ley de racismo. ¿Vieron lo de Brasil, de la chica sí, que... sí. que está prohibido hablar mal del judaísmo, hablar mal de... Interesante. Hay una ley sobre todo lo que pasó con lo que tiene que ver del Holocausto, más allá que está lleno de museos y te explican y te cuentan la historia, y se preservaron los campos de concentración sí. para que uno vaya y realmente vea que es verdad, porque hay mucho negacionista del Holocausto. Claro. Entonces se preservó todo eso y hay una ley que ampara donde Alemania se hizo cargo y hizo un mea culpa. Eso es sumamente importante. Importantísimo. Lo Entonces que hoy contás, no lo Alemania, sabía. es una ciudad afín al judaísmo y con mucho arrepentimiento y mucha vergüenza. Ellos tienen mucha vergüenza de lo que sucedió. Bien. Porque al fin y al cabo lo apoyaron y lo votaron Bien. a Hitler. No solo eso, fueron cómplices de todas las acciones, porque era la gente alemana la que se creyeron el cuento, la que se digamos. volvía nazi. O sea, Sí. de un día para el otro vos tenías un vecino con el que conviviste toda tu vida y de repente vas y lo mandás a un campo de conservación o lo matás. Digo, fueron Claro. ellos. Sí, lo mismo Entonces en está Polonia. bien sentir eso, porque además Alemania empezó la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Sí. como que bastante intenso. Igual también, esto de que hablamos de meter a todos en una misma bolsa, Sí. hubo muchísimos alemanes que también Sí. protegieron, y católicos, monjas, Claro, sacerdotes. sí, es verdad. Hay casos muy famosos. y hay Más películas. humanísticos. Hubo de todo como es la vida. Claro, ahora yo Es quiero hacer una cotidiano, pregunta. Sí, decime. que no ha cambiado mucho, porque siempre que haya un líder poderoso, Con odio. Con odio. porque hay líderes positivos y líderes negativos, pero cuando hay un líder, en este caso negativo, siempre tenés los que lo siguen. Y cada mensaje que da esta persona es palabra sagrada, porque lo dijo a quien vos admirás. Claro. Y no estamos muy lejos de Sí, acá también. Por se eso ve hay que mucho. tener memoria y no Sí, olvidarse exactamente. de las cosas que pasaron y estar conscientes todo el tiempo. Incluso el negacionismo pasa con el Holocausto y pasa con la dictadura en Argentina, hablando del día de hoy. Entonces es importante tener en claro las cosas y no volver a cuestionar las cosas que ya nos pusimos de acuerdo que estaban Sí. mal. Claro, si que nos son- pusimos de acuerdo que esto no se hace, no hay que volver a ver si esto pasó o no pasó. Hace poco pasaba un poco esto, de volver a cuestionar con el nuevo gobierno, volver a cuestionar el tema de la dictadura. Hay cosas que hay que cerrar y decir esto no se cuestiona más. Y Claro, no no importan se los números, evoluciona, si yo fueron digo, 30, no 40, sé, no, 50. no se evoluciona. Hubo un genocidio acá, hubo un genocidio en Alemania, bueno, en Polonia, en todo lo que ya sabemos, y hay genocidios en diferentes partes del mundo. Por y- distintas cuestiones. Por distintas Sí. cuestiones, religiosas, no religiosas. Hay conflicto hoy entre Israel y Palestina. Por el también, petróleo, no petróleo. Hay conflicto con Trump, Sí. hay genocidios de un lado, del otro Sí. también. Para mí Sí. también muchas veces es incómodo cuando uno habla de Israel y de Palestina, que mucha gente también desconoce y enseguida le atacan a Israel. Pero Israel es un pueblo que es muy maltratado todo el tiempo y al cual lo quieren desaparecer del mapa. Eso no quita que, a ver, tiran una bomba y matan del otro lado un montón de niños también. Y es muy delicado. Es Yo creo muy que delicado el de tema. los dos lados es un conflicto terrible. Tal vez nosotros desde el lado del judaísmo, o desde sí. Israel, nos explican ciertas cosas. Pero nada es, por más que nos expliquen, No es justo. terrible y nada es justificable. Pero la guerra, lamentablemente, es la guerra. Y mueren niños, y mueren de un lado y mueren del otro Se cuando no defienden de tienen ambos lados. nada que ver. Pero la guerra es guerra, como dije, desde los tiempos inmemoriales. Claro. Y Lamentablemente. Lamentablemente. Y lamentablemente lo que estoy viendo La no mucho- aceptación sí. del otro y Sí. de los otros y de Y que de ser todo sea distintos, como... de que el otro es distinto, tiene Claro, otro tal idioma, cual. otro... Las ¿Por qué diferencias, no pueden convivir aceptar las diferencias. en paz? Como Dos- seres humanos, Dos pueblos punto. que uno piensa blanco y otro piensa negro. Pero acá Claro, también sí. pasa con grietas políticas. Sí. Acá sin meternos en política, pero cada uno pero es verdad. se pelean amigos Sí, por un tema político. sí. Así que imagínense por territorios y Claro, por- Yo lo que encima estoy eso, viendo- el tema del poderío, Sí. ¿no? Que es el gran tema también, También. de todo. Yo lo que estoy viendo feo con los argentinos,
que veo mucho, viste que ahora hay mucha posición de que este presidente, sin entrar en política como decías vos, como que apoyó mucho al pueblo de Israel, digo bien. Y veo mucho argentino con mucho odio en contra de eso. Y se está armando también una grieta, lamentablemente, ¿no? Con ese tema. Claro, y ahí es donde resurge el antisemitismo nuevamente. Claro, y yo te iba a preguntar eso, ¿sentís que como pueblo judío tienen bastante apoyo de la Argentina o te sentís como que empieza a ser un poco insegura? ¿Cómo lo estás sintiendo? No, yo creo que hay un poco de todo, todo. Está A ver, que un presidente apoye un país también es delicado. Pero él no por el tiene tema. sangre, nada, él no, pero tiene afinidad. Tiene afinidad. Pero, a ver, nuevamente, son temas como delicados, donde uno no es que se pone de una postura o de la otra. Viendo esa cosa fea pero sí este tipo de decisiones hace que haya un brote nuevamente, eso sí lo estoy notando. Sí, por eso la obra esta que estamos haciendo es importante nuevamente, muy importante. Porque nuevamente instala lo que le pasó a la familia Frank y lo que le pasó a la Pfeffer y a los Van Pels y al pueblo judío. Tal cual. Se instala, bueno, los judíos esto, los judíos lo otro, de una manera negativa que uno lo ve en las redes. Por un dictador. Y nuevamente estamos en peligro. Por eso es la obra, es importante que se vea, porque lamentablemente la historia se repite una y otra vez. Entonces nada, hay que saber discernir un poco. Y lo importante de esta obra, y volviendo a la obra, es que no solo tenemos público judío, vienen argentinos, de todos lados. Argentinos y somos todos. Todos somos argentinos. Argentinos somos todos. Pero digo, acá hay muchos extranjeros. Argentinos en el sentido de justamente hoy le iba a contar, bueno, a ellas y a Gastón, que recibí un mensaje de alguien que había venido a ver la obra y estaba viajando y por ver la obra tuvo el gran interés de ir a ver la casa de Claro, en Holanda. En Holanda. Y me mandó la foto y me dijo, gracias a la obra que fui a ver, y comparto con vos, y me mandó, lo tengo me mandó las fotos de es que vuelvo a insistir, de Prinsengracht 263, no te preocupes. Vuelvo a insistir, que suceda estas cosas, es el objetivo y el mensaje de mi obra y del legado de Ana Frank. Yo siento que tengo esa responsabilidad porque es un legado que me llegó de alguna manera y es las voces de los que fueron silenciados. Entonces, si vos mañana, por eso digo, los judíos ya conocemos la historia. Entonces, es importante, viene público de todo tipo, esta es una obra universal, no es una obra de judíos, es una obra universal de argentinos, de norteamericanos, de musulmanes también. Habla de humanidad. Es de la humanidad. Claro. Habla de la humanidad. Entonces, no es que va directo a... Claro, entonces si mañana... Hay un contexto de algo que está sucediendo y que les produce terror, pero en realidad habla de la humanidad. Por eso yo siempre hago hincapié que mis obras, si bien tienen identidad judía, son de la humanidad y de la fe que uno tiene que tener en el prójimo, como decía Víctor Hugo, decía esto, lo apropié de Víctor Hugo, decía Víctor Hugo, el gran autor de Los Miserables y del Jorobado de Notre Dame, entre otras cosas. Él creía que las guerras iban a terminar en el siglo XX, se imaginaba, porque creía en el amor que tiene el prójimo, la solidaridad, que esto se ve mucho en Los Miserables, en amar al semejante, es ver el rostro de Dios y demás. Lamentablemente esto no ocurre, pero sí hay mucha gente solidaria. Sigue habiendo, hay una porción de la humanidad que ayuda al prójimo, que es solidaria, y eso es lindo. Entonces, si mañana la gente termina de ver La Casa de Atrás y va a leer el diario de Ana, o va a la casa de Ana Frank en Holanda, o se pone a leer sobre el Holocausto, estamos haciendo una mejor persona, porque esa mejor persona no creo que mañana haga un tuit en contra de los judíos. Claro. Podrá tener sus diferencias, podrá pensar... O que esté a favor del horror, ¿no? A favor del horror. Claro. Muchas veces pasa esto de la guerra, que he recibido en algún momento algún comentario, ¿por qué no te haces una de Palestina o una de acá? No tiene una cosa que ver, no tiene nada que ver con la otra. Claro. Y igual acá estamos hablando de otra cosa, no tiene que ver ni con el sionismo ni con Israel. Un hecho histórico. Pero este hecho histórico, porque mucha gente se agarra de ahí y dice, sufrieron mucho los judíos y ahora está pasando este conflicto que es realmente horroroso también.
Pero creo que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Si vos te conmovés con el sufrimiento del pueblo judío en el Holocausto, también te vas a conmover con el pueblo judío y con el pueblo palestino. Tal cual. Y no vas a mandar un tuit y decir, porque ahora les pasó, ustedes son los que son los victimarios y demás. Son temas delicados, pero que bueno, hacer teatro con esta identidad... el objetivo es ese, que te mueva algo y que te mueva algo para bien, Claro. obviamente, no que para mal. Que la gente se va llorando de este espectáculo. Hace 6 años que nunca vi una persona que no se fuera con las lágrimas. Sí, a mí me hizo llorar. Desde que lo hacemos no ha sucedido. Nosotros lloramos Es que también en una- escena. Eso le iba a viviendo preguntar, los ¿cómo fue personajes. trabajar los personajes? Y yo sienten lloro esa, siempre. pero sienten Sí, esa está presión, la energía, está esa sí, energía en el ambiente, sí, pues se nota sí, esa sí. cosa tensa, ¿no? Sí, está la energía Muy logrado. entre nosotros de lo que está ocurriendo y de lo que estamos sufriendo en ese momento. Es Eh, fuerte. Sí. Sí, yo siempre le pregunto, o me da curiosidad preguntarle a los actores, ¿qué se siente cuando hacen este texto? Mm. A mí lo que me sucede es que antes de entrar en escena ya me pasa esto, ¿no? Dejo de ser yo. Y para mí es una responsabilidad tremenda ser Edith Frank. Ah, Entonces, cuando estoy subiendo y estoy por entrar, es como que siento que Marisa está mirando Mirá. a Edith Frank. Entonces, siento que cada uno... Mira, se me pone la sí, piel de sí, gallina. porque es Porque, como, claro, es como claro, una porque está hablando Marisa, conmemoración, no está hablando él. conmemorar. Claro. Es como Y conmemorar. cada uno de mis compañeros siento exactamente lo mismo. Entonces uno entra uno, Claro, pero sale el aparte no es otro. ficticio, Por se eso lo digo, vivieron. esta obra es Claro, una claro. enorme responsabilidad para cada Claro, uno de los es un actores que a lo relato, largo se lo han de los hecho. 6 años han hecho, porque han Real. ido intercambiando. De hecho, ella fue la madre original y después entró Marisa y ahora está haciendo otro personaje. Sí. Ella Ah. entró nuevita en este espectáculo. Mirá. Y para mí es una enorme responsabilidad y para los actores también transmitir esto que pasó en serio. Y son gente que vivió y que murió y que yo siento que es un legado. Yo en los primeros años tenía como unas conexiones con Ana Frank, se me aparecía en todos lados. Y yo sentía como que me daba el permiso de poder contar su historia. ¿Habrá genes en tu familia? No, Porque puede pasar. No, genes en mi familia hay de gente que falleció, que fue asesinada en el Holocausto, eso sin duda. Muchos familiares de tu míos, familia. sí, no tan directos, pero dentro Sí. del árbol genealógico Claro, sí. eso te Pero sí siento sentiste que como cuando un escribí legado. la obra me la encontraba Ana en diferentes Ah. momentos y que me daba su permiso, porque también uno está contando Sí. la historia de gente que existió y tiene que ser muy responsable en Bien. cada palabra, en cada cosa que uno transmite. Y yo estoy en paz en eso. Siento que estamos haciendo un buen trabajo Sí, y muy que la bien. verdad fueron 6 años. Yo nunca esperé que la obra iba a tener tanta repercusión Está muy bien a lo largo del tiempo y que si bien es una obra independiente y que no tenemos una producción enorme detrás, la obra ha ido conquistando muchos escenarios, se ha hecho en lados muy importantes. Y no solo en teatros, Y las escuelas también. Escuelas, Que vamos es muy a importante sí, también eso. vamos a escuelas, vamos a instituciones. Y porque estamos dejando un mensaje. Sí, claro. Acá hacemos teatro. Se hace la misma. En escuelas a veces la recortamos un poco porque es una obra larga. Entonces la recortamos un poco, pero es la misma Pero es la versión y es igual de dura. Generalmente los chicos en 7º grado leen el diario de Ana Frank. Entonces está apuntada a chicos de 7º grado también. Es una obra apta para todo público. Claro. Yo recomiendo para chicos de 12 años en adelante. No va a venir Sí. un chico de 5 años. Porque Claro. tiene su dureza y aparte es una Sí. obra de texto. Pero Y es esto, Claro. el hecho de que una cosa es leerla y otra cosa es tener a los personajes en el escenario. ¿no? Darles vida. Darles vida. Y vivir Entonces, esa réplica. Los resultados que hemos tenido en las escuelas que hemos ido, porque a veces ir a una escuela decís, uy, los chicos no van a ver, no sé si O se van que a aburrir. se van a aburrir y el trabajo es este, ¿no? La escuela primero trabaja el texto. O se pueden poner mal también. Claro, sí, pero generalmente tiramos más, tenemos Sí. este miedo, ¿viste? Que no, Sí, que se aburran. no se Sí, porque- enganchen. Pero no nos pasó nunca. Qué bueno. Nunca. Porque generalmente es verdad, cuando uno va a hacer teatro en los colegios,
No vamos a decir que los chicos son maleducados, pero yo recuerdo bueno, Dispersos de haber hecho apenas. funciones Dispersos. donde te empiezan a gritar cosas y demás, y mi miedo era una obra Otras con funciones no estas. semejante Con texto. otras, Sí, Sí, con no, otras, con con otras, otras, sí, con con otras obras que Sí. yo he hecho que no tenían nada que ver, pero generalmente te empiezan a gritar o a molestar, y uno dice, vengo con un texto duro, difícil, hablar de estos temas. Y los chicos realmente han Prestan sido atención. tan respetuosos, pero tan respetuosos, y después se han conmovido con nosotros y tenemos debates, y eso es muy lindo y habla muy bien de los educadores, que también los preparan antes de la Claro, que función. Aparte la obra Trabajado tiene bien este el- relato en vivo que está bueno, que te Es muy pone... didáctica, la obra es didáctica, educativa. Sí, es Sí, educativa. Sí, porque no está hecha para hacer desde un golpe bajo, como decíamos al principio. No es que está hecha desde ese lugar. Se cuenta documentalmente, como dijo Gastón. Y con recursos muy de arte, como la digo yo, vivencia de esta gente el humor, y la en el tiempo que música. estuvo escondida. Ni siquiera es que después vamos a... Sí, los campos y todo eso no se Claro, muestra, pero no, igual no, ya nada de la todo palabra, eso. Sí. la palabra ya contar qué le pasó a cada uno, Sí. ya eso te moviliza y te destruye Sí, por sí, dentro. sí. Por eso a veces ¿Cuál no fue hace el final falta. de cada O con persona? las Claro, fechas. o la las fe. fechas. Sí. Las Cuando fechas. se van diciendo las Las fechas. fechas te pone Las esa fechas- sensación sí, esa interna sensación, tremenda de sí, las decir, fechas son esto fue tremendas. real, Claro, se porque vivió. a lo mejor vos Se vivió escuchás en 19... que Ana se murió a los 15, casi 15 sí. años. Y vos decís, 15 años. Entonces, Y vivió De sus encerrada. 15, 13, de los 13 que estaba encerrada. sí. O sea, Sí. Chicos, el martes 14 de abril se vuelve a presentar La Casa de Atrás, una gran obra teatral, La Casa de Atrás, basada en la historia de Ana Frank, pero con lo que vivieron todos los personajes en la sala En la Picasso. sala Pablo Picasso, y hay un dato más. Sí. Se conmemora el día del Holocausto ese mismo día, por lo cual la función, mira, me agarra piel de gallina porque ¿en va a ser serio? sumamente fuerte. Ya nos ha tocado en otras oportunidades hacer funciones en fechas parecidas y se vive una energía Ay, especial. me imagino Es que el sí. día del Holocausto, se llama Yom HaShoah. Muy mágico, Y, digo yo. y es muy fuerte porque uno siente mágico. unas presencias y una energía, así que lo vamos a vivir algo muy conmemorativo y muy fuerte. Bueno, a mí me pasó, hablando de esto que él está diciendo, para mí fue muy fuerte el estreno de esta obra, que yo estuve, como decía Claro. él en el principio, con otro Con rol, otro con otro personaje. personaje. Porque después, bueno, hubo un tiempo que no estuve haciendo otras cosas, después volví, bueno, y nada, eso. No importa. El tema es que cuando estrenamos en AMIA. Y eso fue fuertísimo para mí. La AMIA el tiene un hecho auditorio, ¿verdad? Sí, tiene un teatro precioso. Sí. Y fue muy fuerte porque lo que había pasado en AMIA, además de la historia Claro, y esta, ensayamos ahí. Esta obra en realidad Lo vi, se claro. fue pedida por AMIA Cultura, donde yo Sí. soy gestor cultural, Bien. y eran 90 años del nacimiento de Ana Frank. Mirá Entonces vos. decidimos armar una obra. Primero se iba a hacer la obra original. Hay una obra de Broadway, que es el diario de Ana Frank, Sí. que es la obra original, es la obra que Otto encomendó a escribir para contar esta historia. En principio se iban a comprar los derechos de esa obra, que se estaba haciendo ya en Buenos Aires. Acá en Buenos Aires se hizo como 3-4 veces esa obra. Pero ahí donde yo dije, ¿por qué no hacemos una obra original desde nuestro lado, contando otra cosa? Porque ya la historia de Ana Frank ya era, como dijimos Claro. al principio, muy reconocida. Entonces fue una obra original a pedido de AMIA, ensayada en AMIA, en el lugar donde uno dice, estaban los escombros detrás de donde ensayábamos, y estrenarla ahí fue realmente muy, pero muy conmovedor, y fue la primera prueba de fuego. Claro. Y de ahí se abrió la puerta para empezar, y empezamos en teatros independientes. Ella hizo la primera también en el Teatro IFT, que es un teatro judío, Sí, con un yo teatro actué ahí. judío, un teatro con Lindo herencia auditorio de la también. historia judía, Mira. y trabajamos ahí. Después pasó al multiescena, ya fue como el primer pasito en la calle Corrientes. Cuatro funciones a sala llena. También veníamos de la pandemia, Sí. y la gente me decía, un drama como este no va a ir nadie, porque ya la gente había vivido algo parecido, mira. y sin embargo fue un suceso. Qué bueno. Y Cuatro cuatro sí, funciones y llenas. Y el teatro era
¿Cuál Tenía era acá la sala? La sala. La grande, de gran- multiescena. la más grande. La más grande Ah. y llenábamos, la gente nos acompañó. Después hicimos una última función también en AMIA, que también nos tocó un momento de la guerra, nuevamente. Sí, estábamos Ah, sí, estaban en guerra en este momento. Y había mucho miedo por parte también de los actores de ir a hacerla ahí. claro. Y fue muy conmovedora, justo hablábamos. Sí, Qué sí, justo bárbaro. estábamos Y hablando. después, fuerte. bueno, empezamos el Teatro Municipal Pepe Soriano en Tigre. También muchos públicos que ya no eran judíos, que era importante probar la obra en un lugar El Palacio donde no Libertad. estuviera. Sí, eso vino un poquito más adelante, pero digamos, en Tigre, para colegios chicos que no eran de la colectividad judía, hicimos otros colegios también. Y después, con los años, otros teatros. Y el año pasado hicimos una temporada de 3 meses también, cuando nuevamente me decían, ya la vio mucha gente, la obra. 3 meses en el auditorio Qué ahí, bien. Abasto. Y la frutilla de la torta fue terminar en el Palacio Libertad con 2 funciones. 2 funciones llenas. llenas. 2 funciones llenas en el Palacio Libertad. Y surge, yo la obra ya la tenía, digamos, desmantelada, yo ya con otros proyectos. Y viene la oportunidad de volver a jugar en primera, en realidad ya jugar en primera, porque el multiescena era el primer pasito. Claro. Pero ya estar en la sala Pablo Picasso, eso es realmente jugar en primera. Y en la sala, una sala donde han pasado Yo produje en esa tantos sala artistas, espectáculo, es hermosa. tantos artistas Sí. importantes. Y la verdad que fue maravilloso. Y ahora tenemos un segundo premio, porque nadie lo esperaba. Fuimos al Tinglado, hicimos una Sí. temporada muy linda también, Sí. de 2 funciones en el Esa. Tinglado, también con mucha gente que nos acompañó. Y nos llaman y nos dicen, ¿por qué no hacemos una última función Vuelvan. conmemorativa en la sala Pablo Qué Picasso? bueno, Así justo que, el 14, que es la... que encima tiene que ver con fecha. la conmemoración. Y de alguna manera sí cerramos este ciclo. Qué Yo siempre bueno. digo que cierro y después la obra vuelve y vuelve. Ah. Guardá él te dice, guardá el mantel, no lo guardo. Gracias por el Qué comentario. bueno, así que con toda esta gran explicación que nos dio Gastón, sala Pablo Picasso, 14 de abril, gran obra La Casa de Atrás, basada en todo lo que vivió Ana Frank. Entradas en venta por Plateanet. Eso te iba a decir, por PlateaNet las entradas, más o menos los precios. Están alrededor de 30.000 pesos, hay algunos descuentos también. Bien, que Igualmente pueden si entran adquirir. a nuestras redes, en Sí, la casa ahí de atrás. Ricardo estaba poniendo @, La ahí Casa está. de Atrás 2026. Exacto. Ahí también tenemos algunos 2x1 habilitados para quienes nos quieran escuchar, algunos descuentos. Bien, O sea, bien. hay promociones. El que quiere ir realmente puede. Porque Ahí está muy está. caro el teatro, eso también hay Sí. que hablar y está difícil, pero siempre hay posibilidades de... Y más con una obra como esta. No le vamos a negar la entrada a nadie que no quiera. Realmente si alguien no puede ir, se la va a invitar. Ah, pero mira, bien. digamos, yo tengo esa premisa, esta es una obra, nosotros somos artistas y vivimos obviamente de esto y por eso, y los costos de producir un Sí. espectáculo como este son muy caros, pero no es que uno lucra con estas Claro, historias, sí. es nuestro trabajo, tenemos que cobrar obviamente, hay producción detrás, es muy profesional la producción, sí, total. tenemos luces, Sí, tenemos la micrófonos, ambientación, todo tenemos buenísimo. música en vivo, todos los costos de una producción casi comercial, porque yo digo que hago Sí. teatro independiente, pero es un híbrido entre el comercial y el independiente, porque los gastos casi que son los mismos Sí, de una sí. producción comercial muchas veces. Entonces, No es nada, under, deja de ser under. el teatro, Sí. obviamente que se tiene que cobrar, hoy está difícil ir al teatro, Sí. pero todo el mundo tiene la posibilidad de Tal ir, cual. y Tal más cual. en obras así. Claro, y yo siempre digo, ¿no? Que una pizza puede alimentarte el estómago, pero el teatro te alimenta el alma. el alma. Sí, Y vale a más o veces menos hay que igual que una invertir. pizza. Tal cual. Por Igual eso pueden lo digo. salir después de comer la pizza. Sí. Por eso. Chicos, a ver, me vienen imágenes hablando todo esto. Me pasó así la imagen de Chaplin que hizo El Gran Dictador, Claro. ironizando. Sí. Y también me vino a la mente una obra de teatro que fui a ver al Teatro Colonial el año pasado, que trataba este tema también. No de Ana Frank, sino creo que era ficticia por la autora y directora que lo hizo. El tema, pero muestra la persecución y demás. Y lo llamativo fue que me pegó muy fuerte en esa obra, en el Teatro Colonial, que está ahí en Avenida Belgrano y El Bajo, que... Adrián Estefano. Sí, sí, de Adrián Di Stefano, que bueno, están como los judíos y algunos... ¿Era la Gestapo, digo bien? Sí, la policía. De la Gestapo, y de pronto sale una como audiovisual, ¿no? Una pantalla,
y aparece Hitler, todos se quedan mirando, pero fue tan fuerte. Sí, te digo, muchas veces nosotros evitamos. no, por eso te digo, eso. yo en ese momento pensé, dije, ¿era necesario ese recurso? Claro. Y ahora que pasa un poco la vida y que estamos en un momento sensible y demás, digo, y pucha, se Igual, jugó mucho a sí, nivel dirección. Yo soy partidario. A mí como que me chocó, pero bueno, sí, es mostrar lo que Sí, ocurrió, pero ¿no? a veces yo creo que las palabras y el contar es muchísimo más fuerte. Sin duda, que pero bueno, son poner- recursos. Son recursos, son decisiones. Para mí fue demasiado. Pero yo siempre digo cuando me preguntan sobre teatro Pero, judío y demás, sí. por lo menos a nosotros cuando nos plantean eso en el escenario, no nos gusta. Sí, 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 nos pero por eso te choca digo, fue un poco. jugado y respeto la dirección. Uno respeta obviamente la obra que A mí me hayan chocó, hecho y demás, pero digo, pero es qué chocante. vigencia. Eso sí. Qué vigencia, ¿no? Porque fui el año pasado a ver esta obra, a este teatro, cómo es un tema que de alguna manera está también, siempre ¿no? Sí, se presente. cambian los uniformes muchas Claro. veces, pero son las mismas personas. O sea, hay gente que vuelven se una y otra inspira vez. en escribir, no sé si ella tiene algo que ver, esta directora y directora que además actúa en la obra, si tiene que ver, ella lo que planteaba que le movilizaba mucho esa situación, ¿no? No, es que son No historias sé que si ella movilizan. es judía, No importa, pero igual no hace a falta ella hacerlo. por eso te digo, Sí. cómo es un tema que puede llegarle a tanta Porque es gente. como decíamos antes, es una Sí. cuestión de humanidad, más Claro. que Tal cual. de raza, religión, Tal cual. o sea, Claro. una cuestión Sí. de... No, una de las obras más conocidas que toma este tema es Cabaret. También. Cabaret es una de las Sí, yo obras lo he de hecho, Broadway sí. más famosas en la Claro. historia y mundialmente Sí. hechas. Y también, Cabaret en su última versión toma uno de estos recursos y ese recurso fue Medio bastante fuerte. criticado mirá. cuando hicieron esa última versión que le hizo un director Sam Mendes sumamente reconocido. Son decisiones, no está mal, pero yo lo digo, a mí me choca y a mucha gente Sí. del pueblo judío les choca ciertas choca. decisiones. Puede estar bien, puede estar mal, por eso yo trato de evitar muchas veces y creo que con la palabra y con el contarlo a veces Sí. es suficiente, pero no cuestiono A mí lo me que hagan pasó, otros. sí, en Cabaret, fue mi muestra de fin de año del Instituto de Comedia Musical argentino, ahora que lo nombrás. El comienzo, la apertura, era como un tiroteo, y todos los personajes morían. Y de ahí se levantaba y aparecía el Cabaret. Bien, recurso fuerte. Como decís vos, en una obra como es Cabaret, que pareciera la frivolidad y el cabaret, esta cosa glamurosa, si se quiere, cómo aparece todo también esta Sí, cosa no, de la de hecho, guerra y cómo hay directores también que van a ese recurso. Que Está apretan bien, un bueno, poquito. Es que apretan, eso. Pero bien lo dicho. bueno que tiene la obra esta es que la gente recibe el mismo impacto por las actuaciones de cada uno de los Sí. Sí, quizás personajes, sin ¿no? darle Sin entidad a Hitler, como de ponerlo ahí. Sí, O, por sí, ejemplo, sí, a mí sí. me pareció interesante que en Berlín el búnker de Hitler, vos te imaginás, no sé, el búnker de Hitler y en tu cabeza tenés algo en la cabeza, que vas a ver algo. Y es un estacionamiento, o sea, no hay nada, es un estacionamiento y te dicen, es ahí, es un piso. Y a mí me pareció muy... ¿Vos fuiste ahí? Sí. Ah, sí. Y a mí me pareció muy bien esa decisión, de no darle ningún tipo No de le entidad, dieron, ni de claro. museo, ni de nada. Es un piso. Yo no lo de puedo ver estacionamiento. directamente, me da como feo. Me Sí. parece que ahí hay más. Sacarle el poder. Es mucho mejor que hacer, ¿no? Sí. Como. Bueno, pero Sí, por eso sacarle digo, entidad. respeto cada uno, pero me venía a la mente porque digo, está vigente. Sí, a veces Como se juega un decías poco con el vos. morbo, pero con otras cosas también. La morbosidad en el escenario, ¿es necesario? ¿No es necesario? Bueno, cada director tendrá su decisión Claro. y el público lo juzgará o no, pero a mí lo que me importa en esta obra, en este espectáculo, es que desde el texto y desde las actuaciones es suficiente. Y con eso, todas las noches, las tardes, cuando hay función, la gente se va conmovida y no Sí, necesitamos no, no. apelar a ningún No. recurso bajo. Porque lograste, ¿sabes qué? Muy bien para mí, desde la dirección y la actuación de todos, que es muy pareja la energía, nos conectás con el momento íntimo de cada, personaje. Nos haces creo que entrar a la eso intimidad creo que eso se ha de logrado. cada uno y después del grupo, cómo Claro. interactúa. Eso, es como que somos un
un ojo que está mirando la intimidad de lo que se vivieron esos 3 años. Esos son comentarios del público. Muy bueno, esa cosa intimista. Que te dicen esto, ¿no? Escuché ese monólogo y dije, uy, muy intimista. ¿Cómo lo hizo? Qué bárbaro. Que me llegó, vino el otro monólogo y dije, uy, me mató, ¿qué pasó acá? Viene el otro y no da descanso la intimidad de cada personaje. Eso sí, eso está muy bien logrado también. Claro, traspasa. y esta parte que es de comicidad, que la tiene mi compañera, que también tiene que ver con la vida misma, ¿no? Porque nosotros mismos también hay en situaciones de estrés o de situaciones muy fuertes, también apelamos al humor para aflojar o para tranquilizar al otro, ¿no? Y la frescura, ¿no? Que tenía también el personaje, la persona más que el personaje de Ana Frank, ¿no? Que la frescura con que vivía muy buen punto. Sí, sus situaciones de su edad, porque ¿no? ella el descubrimiento de con el otro. Pero ella no muestra tristeza. Ana Frank no era una niña triste, al contrario, una niña fresca, con mucha fresca y con mucho positivismo y que tenía realmente la esperanza de que iban a salir de esto. Y eso los ayudaba y ayudaba al grupo. No era una chica para abajo. No, fíjate que tenía la inquietud de escribir, del primer beso, de descubrir la vida en ese Yo creo que mismo justamente encierro. esa contradicción es la que hace que sea tan sensible y la sensibilidad que despierta en el público justamente por esto, ¿no? Esa contradicción de lo que están viviendo con el positivismo y la alegría de ella y el pensar que iban a salir. Sí. Y te vas pensando también en esta época, viendo esta obra, pucha, y uno se hace problema por tan poca cosa, y uno se deprime, te vas con es como un canto a la vida en realidad. Es un canto a la vida. Lo que mostrás. Sí, Y porque... eso es lo que emociona, que uno dice... Pucha, qué mal que estoy, yo me preocupo por mi nimiedades. Porque es verdad, si bien es una historia profundamente triste, nos deja un canto a la vida. Sí. A ver, es sumamente tristísimo todo y nos vamos destrozados, pero nos deja un mensaje positivo porque esas personas tenían esa esperanza de salir y eso lo tenemos que recoger de alguna manera y llevarlo a nuestra vida diaria. Y usarlo hasta el día que sea el último, de que la vida de cada uno de nosotros. Ser más agradecido. Que nunca sabemos cuál es. Tiene como esos mensajes de trasfondo, me Tal parece. cual. Ser más agradecido, la vida que tenemos, el país en el que estamos dentro de todo, que no lo digo bien, ¿no? A veces me dicen, vos decís cada cosa, pero es verdad, no, es un país que no ha sufrido grandes catástrofes, viste, muy puntuales al lado de otros países. Europa siempre fue un continente mucho más comprometido en muchos aspectos. Nuestro país siempre fue muy rico. Fíjate que un país que políticamente, económicamente siempre lo funden y siempre seguimos, no sé cómo, aparece una vaca, aparece algo que el siempre, campo, lo que sea, que sigue y el país está fundido. Ha recibido, esto siempre fue el crisol de razas. Sí. No ha habido grandes discriminaciones en este país. Ha sido la esperanza de entraron italianos, de los europeos, todos los europeos y judíos católicos, siempre convivieron en paz. Sí. Entre los argentinos no hay historias de... Siempre hay puntuales, obviamente, pero no hay una historia. El judío y el católico y el musulmán siempre han sido bastante respetuosos valorar unos con esas el otro. Cosas, ¿no? Sí. Chicos, le voy a preguntar a las actrices acá, que me acompañan, a empezar por Sandra. ¿Cómo es trabajar con Gastón como director? Chan, chan. No sabes lo que voy a hacer. Yo no sé lo que pensás de él. Yo lo tuve de compañero actor. No, sí, es verdad. Es un amor. Era mi primera obra. Siempre se lo digo. Está bien. Sí. Siempre le digo, vos sos un amor. Sí, es un amor como director. ¿Cuándo cumplís años vos? Porque Marieta le tira con un palo. Mayo. ¿Qué sos de? Géminis justo cambia a Tauro, pero tengo... Sí, yo también. Sos sociable. Pero tengo como un cierto carácter, pero porque quiero que las cosas salgan muy bien. Se pero te nota siempre, cuando hablas. Pero siempre con mucho respeto. Pero es tranquilo. Ahora ella me va a matar. A ver. Bueno, decime, pero como director, ¿sentís que hace un feedback con el actor o te da mucha libertad que vos también le propongas? Ambas cosas, todo. Por eso, o sea, desde ese lugar también es tranquilo y es un amor. O sea, él va viendo lo que va surgiendo, te da un panorama
¿Te sentiste cómoda? Sí, siempre. Allá se ríen porque se ve que vivieron otra historia. No, porque a Marisa le tira con un palo. Vamos con María entonces. María, a ver. Marisa le tira con un palo. Conmigo, yo lo adoro. Lo adoro. Es la segunda hora que hago con Gastón. Y Gastón me parece que tiene muchas cosas positivas. Primero, que los ambientes que genera siempre son lo más. O sea, se ve que le gusta la buena gente. Gente con buena energía, muy profesional. Lindos grupos. Donde no hay... hay una energía calma y muy profesional. Sí, no ha sido conflictivo tampoco como actor. Como compañero actor. Y y me parece que también él trata gente o llama gente que le gusta lo que hace, entonces le gusta ver lo que el actor propone. Después él siempre da feedback, claro. Pero le gusta ver lo que el otro trae y trabaja mucho con lo que el otro trae en vez de ser muy estructurado lineal con la idea previa. No, él tiene algo muy... es lo más trabajo. Qué bueno. Es lo más. Y trae muy buen material también. Claro. Porque él es autor. Entonces él trae muy buen material para trabajar. Claro. No pasa siempre con todos los autores. Claro. A veces uno tiene que trabajar con un material que no es tan prometedor. Y él trae materiales muy... Qué buena. Y ahora con Marisa. A ver, Marisa, mira, pone ya la cara de... Muy exigente con Marisa, pero... ¿Por qué te hace eso? No. Ahora voy a... Hay que se vea bien a Marisa. Ahora voy a hablar. Es un excelente director. Pero pero es a lo que voy. Saca lo mejor de vos. Y eso es lo que yo admiro de él. Sí. No desde lo bonachón, ¿sí? Desde lo cariñoso, sino que él sabe a dónde quiere, a dónde uno puede llegar. Te exige. Y entonces, la exigencia a mí me honra. A veces me golpea bajo. Me honra la exigencia que me pide porque considero que él cree que puedo más. Y me va a exprimir hasta donde yo tenga un tope. Claro. Entonces, me pasa esto. Siento constantemente que está en la búsqueda porque algo más puedo darle. Pero nada. Y ahí es donde uno a veces se pone como... de mala onda. No mala onda. Es como, yo digo como estos cocineros de Masterchef. Claro. Como Martitegui o esos que uno los ve como muy serios porque yo necesito sacar más. Y cuando me enojo a veces digo, no, pero esto no es... Y entonces ahí a veces tal cual. va como... ¿De qué signo sos vos? Igual que él, Gemini, por eso... Pero nunca... Es según como le agarra el gemelo a cada uno. Sí, pero siempre es con mucha exigencia y mucho respeto. Y nunca maltrato ni nada. Lo estoy cargando, pero la verdad que... y lindos grupos. Lindos grupos y esto, lo que dijo bueno, María, que son buena gente. Es un proyecto que te hace sentir que creciste también, ¿no? Por eso la exigencia tiene que ver con eso. Yo también creo que hicimos con vos 2 obras y con ella también 2 obras. María, ¿de qué signo sos vos? Conmigo también, pero como actor. No, que conmigo también 2, pero una como actor. Así nos conocimos actuando juntos. Y yo les voy a hacer una pregunta, capaz a Gastón, a ver. ¿Esta es tu obra que dirigís? ¿Qué número? No, yo ya creo que tengo como encima más de eso. 20 espectáculos debo tener encima. Dirigidos. Sí, dirigidos, escritos. Generalmente hago escritos y dirigidos. Mi pregunta es esta, mira, te doy la intro así pensá un poquito. Viste que uno mira una película sin saber, pongo ahora una película y vos decís, por la estética, por cómo está filmada, por las luces, por la puesta, por lo que sea, o cómo presentan los actores, esto es Tarantino. O esto es Woody Allen, o esto es, viste, que le podés sacar un poco la ficha según ponele. Vimos una película buenísima el otro día con el actor que hizo The Joker. Sí. Que me acuerdo Joaquin Phoenix. Sí, no me acordaba el nombre, yo me acuerdo que es de Scorpio. Bueno, con este actor, buenísima la película, y después resultó que era de Woody Allen, y digo... Con razón, el tipo de relación con la actriz, con el otro, ¿viste? Tenía muy de Woody Allen y después dije, no te puedo creer, y tenía esa estética.
¿Sentís que de estas obras que ya has dirigido, ya está como tu marca de agua? ¿Ya encontraste esa cosa que uno puede decir, si yo ahora veo otra obra tuya y no me dicen nada, digo, acá me parece que está puesta esta dirección, podría ser de Gastón? Sí, absolutamente. Bien. No estás en la búsqueda actual, sino No, que sentís que llegaste a eso. Más que nada desde la dramaturgia muchas veces, más que desde la dirección. De la dirección a veces trato de hacer cosas como diferentes, aunque sí, siempre se van repitiendo ciertos modelos o patrones, porque es la mano del artesano. Claro, tu estética. Pero desde la dramaturgia, si vos más o menos indagás, yo he hecho obras que tienen que ver con el universo judío y obras que nada que ver. Pero si las indagás dentro de esas obras, hay algo de una pluma bíblica, si se quiere. Bien. Mujercitas. Por eso digo, yo he hecho Mujercitas. ¿Cómo dijiste? Con ellas yo hice Mujercitas. Pero también tengo obras como, tengo una versión de Jekyll and Hyde, tengo La caída de la casa Usher, fuera de lo que es todo lo judío. Tengo un Fausto. Fausto. Sí, fueron unos musicales que hicimos con Ale Dolina, el hijo de Alejandro Dolina, y con Joaquín Stringa. Pero si vos analizás y desmenuzás la dramaturgia... También como escritor lo encontrás que... Hay una pluma bíblica. Desde la primera obra que yo escribí, que estaba basada en una parábola de Jesús, el hijo pródigo, vista desde un lado judío también, vos vas a encontrar que en todas mis obras hay algo de la Biblia. Después, bueno, uno se puede discutir a ver por qué mambo tiene, pero siempre hay un costado bíblico en todas mis obras, incluso Mujercitas, que era una historia cristiana. Hay algo ahí. Hay algo, pero que lo asociás con lo espiritual o con bíblico desde la cosa del relato, digamos. Desde el relato igual está como conectado, obviamente. Pero... Desde lo documental, decís. No. O de la creencia de Dios. Desde las creencias, de algo, de que los personajes tienen una creencia religiosa. Las chicas de Mujercitas eran fervientemente católicas, festejando la Navidad. Siempre hay un recurso. Hay algo, y incluso Fausto, que era una historia sobre Lucifer, se hablaba de todo ese génesis de cuando cae y habla de todo desde la Biblia, cómo está documentado. Hay una pluma, La caída de la casa Usher, le pasa exactamente lo mismo, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, incluso siendo judío, hay algo de la historia de Cristo en todas las obras. En Ana Frank hay cosas religiosas que se cantan, cánticos. Siempre hay una oración. Ella hacía una oración que en un momento por el pan y por el vino, que parecía la última cena. La bendición de la cena. Que era medio como la última cena. La cena de Navidad. Que era la cena de Navidad. Siempre hay una conexión con toda mi dramaturgia. Eso lo van a encontrar si analizan en todas mis obras. Sí, algo psicológico también. No sé, será para verlo y verlo de otras vías que no nos vamos a meter. No, está ahora, bien, porque pero hay es como yo te digo, capaz hay directores que van más a lo que se basan más en el texto, y otros directores más, ponerle, como yo nombré Tarantino, viste que es demasiado cruda su violencia, y esa es su marca. Cada uno ¿no? Y bueno, vos con esto bíblico y espiritual. Qué bárbaro. Bueno, esta parte es la pregunta que le hago a todos los que pasan por acá. Capaz vos ya te la hice, pero bueno, pasó un tiempo y puede haber cambiado. No me acuerdo cuál era lo igual, mismo. así que... Bueno, bien. Empiezo por acá porque, bueno, vamos por acá, estamos cerca. ¿Qué es para vos, Sandra Moranchel, el éxito? Yo creo que sentirse feliz con lo que uno hace. Bien. Eso. Bien. Con lo que uno es, con lo que uno hace. No sé qué habré dicho la otra vez, pero me parece que pasa por ahí. Bueno, bien, entonces estás en el camino ahí. Para vos, María. Pregunta. ¿Viste? Sencillita. No sé si... Claro, para mí hay algo del éxito en en tomar la decisión de ir hacia una dirección que uno... Quizás el resultado no es todo el tiempo lo que vos esperás, pero me parece que hay éxito en mantenerse en el camino que uno decide. De decidir algo y decir que tenga que ver con el deseo, decidir algo que tenga que ver con el deseo y ir a por ello y estar en esa acción. Estar me enfocado. Parece que hay algo que pasa ahí que es verdadero. Experiencia. Bien.
Bien, diría Raquel. Bien, y acá, Marisa, ¿qué es para vos? También te lo habré preguntado. Sí, para mí el éxito tiene que ver con los sueños, ¿sí? Si lo enfocamos desde el lado, porque es engañosa la pregunta, Sí, porque por eso, capciosa. es capciosa, porque uno tiene que luchar contra el ego también, ¿no? Porque creemos que el éxito tiene que ser que yo llegara donde sea súper reconocida y que tengo que y no estar satisfecha con lo que voy haciendo y no poder disfrutar de lo que estoy haciendo. Así que para mí el éxito tiene que ver con los sueños. Yo soñé que iba a estar arriba de un escenario. Ah, qué lindo. Y lo cumplí. Bien. Que me vaya, eso va a depender de todo mi proceso, mis proyectos, como dice ella, de saber elegir hacia dónde querés ir, pero me considero una persona exitosa. Bien, ¿y eso fue de chica, de jovencita, de más grande? ¿Cuándo estuviste en el escenario? Yo tuve dos pasiones en mi vida y las cumplí. A los 12 años dije que iba a ser profesora de educación física, porque mis profesoras se sentaban para dar clase y yo era muy activa. Y dije, yo voy a ser profesora de educación física para no sentarme nunca. Y juro por mis hijos que trabajé 36 años y nunca trabajaba de 8 a 5 de la tarde dando clase. Y nunca me senté. Claro. Honrando lo que yo había deseado. Te prometiste de niña. Muy bien. Paralelamente no podía hacer las dos cosas al mismo tiempo, pero sí también quería ser actriz. Entonces fui clown durante 15 años con Salvador del Priore, que fue el primer... ¿Profesor de clown? No, hacía radioteatro infantil. Ah, mira. Y él tenía espectáculos infantiles y yo trabajé con él 15 años en espectáculos, en obras de teatro infantiles, pero de campo, payaso. Y después seguí estudiando Norman Brisky, Lito Cruz, Eduardo Caballero, todos maestros, pero no podía, claro, me iba formando y en la Universidad de La Matanza fue donde estuvimos haciendo 50 minutos, una obra que recorrió toda la Argentina. Wow. Sí, y de ahí yo me jubilé en la docencia, fui al primer casting en Avenida Corrientes, fue el primer casting que me presenté y quedé. Bien. Y de ahí no paré y después los conocí a Gastón y ese es mi éxito. Muy bien, tus dos pasiones. Gastón. Bueno. ¿Qué es para vos el éxito? Coincido un poco en lo que dijeron las chicas, pero realmente el éxito es hacer lo que a uno le gusta, proponerse metas, cumplirlas. Poder elegir. Y sí, tener esa bendición y elección también de ponerse ese objetivo y de ir lográndolos. Eso es el éxito. Y vos de chico, porque yo te conozco de años. ¿Y en tu casa tuviste apoyo? Sí, la verdad que yo... Le mandamos un saludo entonces a la familia de Gastón. Sí. Yo desde niño... Los que no apoyan no los saludo. No, desde niño... Porque es como que te den el permiso psicológico, digo yo. No, sí, también dedicarse al arte y que te apoyen. Es un abandono. Es un abandono. Porque no a todos los apoyan. No, por eso no. Yo lo digo, yo fui a una secundaria que era parecida a lo que fue la serie Fama, algunos recordarán, otros otros no, pero era una cosa así, donde nos enseñaban matemática, todo, y después nos íbamos a hacer teatro, música, todo, y esa fue mi gran formación. Claro, lo debe tener incorporado. Lo tuve desde toda la vida, de chico. Re bien. Y vos, María, que te conozco menos, fuiste... ¿Qué dices? Mira nuestras cosas. La tuya y la mía. Merry Christmas. Sí, ya estamos. Nos estamos hablando de todo esto. Se me vino de todo lo que estabas hablando antes. Lo espiritual, decís. Siempre. Sí, me las regaló un actor que trabajó en un espectáculo mío. Te la iba a mostrar. ¿Viste? La y veo que la tuya, porque son las dos, que la tuya también era. María, ¿qué es para vos? No, el éxito ya me dijiste. ¿Tuviste apoyo? Vos sos jovencita. O me engañás. ¿Tú empezaste de chica? ¿Tuviste apoyo con tu familia? ¿La saludamos? ¿O no le mandamos besos? No, mi familia re bien. Aguante la familia de María, vamos.
Sí, yo tuve también como Marisa etapas, no de clown, pero fue primero una etapa cuando tenía 20, 17, 18. Acércate al mic. Ah, perdón, ahí va. Pasa que si me acerco al mic no estoy en la cámara. Mira un segundo allá. No, así también te ven y ahora volví acá. Ok, perfecto. Ahora No, volví acá. esta Ahora volví cámara acá. habla. Ay, bueno, chicos. Ahí está. Mucha Mucho, cámara, es mucha demasiado. Ahora volví Ahí acá, ahora va. volví acá. Eso es el éxito. Manejar todas las cámaras. ¿Ahí está bien? Ponelo vos. Sí, ahí se ve. Sí, tuve como una etapa de los 17 hasta los 21 en la que trabajé en teatro y me iba de gira y qué sé yo, y fue bien. como solo hacía teatro en ese momento. Y después tuve, como todos los actores, asumo, un conflicto con eso, con la inestabilidad de la vida y con todos los conflictos que vienen y muchas otras cosas. La que inseguridad. La inseguridad. Haré algo con No esto. vale la pena abrir ese capítulo, pero es un capítulo de que en esa época donde no había Instagram ni nada para verificar nada, te exponías a situaciones Sí, graves. me ha pasado, O sea, me ha pasado. te exponías a situaciones Conozco. donde podía terminar mal la cosa. Y yo empecé a ver, porque después fui a una audición y bueno, no era de verdad. Sí, y me pasó. corrí como en las películas, Sí. así, situaciones de esas. Sí. Y ahí fue como que tuve como un conflicto y también de vuelta, como les pasa a todos los actores, creo, eventualmente cuando no encontrás alternativa en la vida, porque te queda otra, volvés a caminar el mismo camino que caminar. De todas maneras, en esta etapa de los 30, para mí es mucho más disfrutable. Al menos en mi experiencia, disfruto mucho más de encarar la vida del artista a esta edad, donde siento que tengo otras herramientas que cuando tenía 17. Claro. Que era otra época. Era otra más difícil. Ahora sí. es re fácil, está todo en Instagram. Fácil comparado con esa época que vos entrabas es a verdad. Google y ponías Bueno, de casting. investigar. Ahora Chicas, podés salían investigar. al segunda mano en mi época y vos no sabías a dónde ibas. Claro. Decía agencia. Sí, agencia. No, verdad. Claro, otra no época. sabías Esta es dónde iba. una mucho mejor época, mucho más segura. Y yo pasé por un casting de Tasca, que vos no sabrás quién es. Era un director muy famoso, conocido, que se quedaba a todas las chicas. Sí. Y después fui a otro que con la excusa de hacer el depredador y yo miré todo, me hice la tonta y me fui Claro, porque polémico. viste, había muchas cosas así que no, claro, Sí. no estaba tan expuesto todo No, es verdad. como ahora y los castings. Y era más de boca en boca del conocido, ¿no? Todo mucho más cerrado, ¿no? Y vos, Sandra, recordame, ¿tuviste de chica también artística? Bueno, vos sos muy, Sí, pero no lo sabía. muy actriz. No lo sabía. No sabía que era algo a lo que me podía dedicar. A eso me refiero. O sea, no había nadie en mi familia que se dedicara a lo artístico. Y no era como algo, me puedo dedicar a ser actriz, voy a ser actriz. Claro. No, pero sí actuaba todo Te el tiempo. gustaba, claro. Porque era la que en el colegio Orgánico. imitaba a los profesores, pasaba al frente a hacer cosas, o me decían, desmayate o disfrazate, o qué sé yo, qué cosas, esto. Ella de Virgo, como, Claro. como vos. Y yo me encantaba, y era la que escribía, la que me conectaba mucho con lo que le pasaba a una amiga, y escribía con lo que le había pasado un poema y se lo regalaba, todas esas cosas que tenía, que tienen esta inclinación artística, Claro, pero no lo... el histrionismo. Claro, no lo definía como algo a lo que me podía dedicar, que podía hacer. ¿Cuándo fue? Porque empecé a estudiar el profesorado de educación física casual o causalmente, como la compañera, y acá en Capital, porque yo el colegio secundario lo hice en Rodríguez, vivía allá, y empecé a salir acá, los boliches, y eso me empezaron a ofrecer en los boliches hacer publicidad, hacer gráfica, hacer cosas. Claro, eso te iba a decir. Por la Y imagen. así llegué a una agencia me daba miedo, yo salía corriendo, no le daba bola a nadie porque no conocía nada. Pero no tenía idea de nada. un poco es como que la vida te buscó. Sí, No fuiste después vos. fui yo buscando Después sí, porque te abrió esa fui a- puerta, ¿no? fui- me dieron una tarjeta de una agencia de publicidad, fui y me dicen, ahí enfrente es la escuela de teatros, y fui a ver y dije, El había día. toda gente jugando. Y yo dije, yo quiero hacer Te eso. encantó.
Y ahí arranqué a estudiar actuación frente a cámara en elencos y empecé con ellos haciendo publicidad y bueno, y ahí arranqué, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Y tuviste apoyo, le vamos a Siempre mandar formándome. un saludo a tu mamá, que me la encontré el otro día, siempre te Sí, apoya siempre ella. está, sí. Y de chica te apoyó también. Para que seas actriz, cuando empezaste, o más o menos. No me apoyaba nadie. Te tiro, no, te saco. ¿Cómo era el nombre de tu mamá? ¿Cómo era? Cristina, mira, voy para atrás. Te retiro el beso. Bueno, pero ahora está. Pero tiene, Ahora me no, apoyan pero todos. tú, pará. Ahora me apoyan todos. Pero tu Ahora mamá tiene con vos una cosa, una emoción cuando Sí, te va a ver, sí, un sí, orgullo, sí, sí. Que pasa un poco eso, ¿viste? Cuando no fuimos muy apoyados. Yo he ido contra viento y la marea vida, en esto. claro, pasa la vida y ya los padres, Nada la de familia, lo que elegí, ni tampoco el profesor de educación física, nada de lo que Era elegía. lo que quería. Era lo que tenían mi otras padre- expectativas, No, sí, como no, yo. otras sí. expectativas. Tal cual. Mi mamá quería que fuera maestra, decía, pero mi hija me salió farandulera. Y yo decía, mamá, ¿qué voy a hacer a las 6 de la mañana con un delantal blanco naif? A las 6 de la mañana dormida dando clase, ¿a dónde? En una escuela con los niños, que soy... No, me muero. Está bueno a veces que las familias vean, ¿no? Cómo es cada hijo. Yo siempre digo que no somos extensiones. Y es una pérdida de tiempo para el es otro, un porque bajón. cuando vos querés proyectar lo que vos te imaginás del otro en el otro, te perdés de ver quién es esa otra persona. La Claro. gente a veces cree que el hijo es La de extensión. él, viste, Sí. que parece es mío, La expectativa es mi hijo, pone. y entonces quiero proyectar algo de lo que soy yo en el otro es otra persona. Tu hijo no es tu hijo, son los hijos de la vida. Vienen a través de Ahí está, vosotros, mirá, pero no Marisa, desde que es la vosotros. madre. Tienen Aunque otras estén con vosotros, aptitudes. no os pertenecen. Claro, tal Exacto, cual. exacto, es otra persona. La gente, bueno, aparece mucho eso con lo de, viste, cuando dicen el tema de la adopción. Dicen, no, porque si yo tengo, dice la gente, va a ser mío, viste, y va, no sé, hay un concepto de que esa persona se va a parecer a vos o va a querer lo que querés vos. Y No. otro, y si adoptás un hijo, no va a ser nada que ver, vos lo tengas, lo adoptes, no importa, es otra persona. No hay que perder el tiempo Claro, en decirle al ayudarlos. otro quién es, porque el otro va a ser quien sea, y ahí está el camino. Y en esto de la búsqueda tiene que ver, y yo hago mucho hincapié en lo importante de las escuelas y la educación, ¿no? Y que fue por ahí lo que le pasó a ella. Ahora hay escuelas que tienen inclinaciones al deporte, escuelas que tienen inclinaciones a Artístico. teatro. Sí. Entonces, cuanto más alimentes con conocimientos a tu hijo, de ahí va a poder realmente darse cuenta qué quiere ser. Claro, y le allanás un Porque poco hay, el camino. hay un estudio en educación física donde vos a tu hijo lo tenés que mandar desde 4 años a 12 años casi que pruebe todos los deportes, Claro. porque si no, no sabe cuál es el que le gusta. Tal cual. Porque si yo en la escuela enseño solo vóley, este chico lo único que va a querer jugar es vóley. Y un poquito más grande le quieren enseñar a jugar al handball y va a decir no, porque yo no tengo conocimientos en esto. Claro. No. Yo voy al vóley porque es el único con el que me siento seguro. Claro, darle Entonces, libertad darle de la elección. posibilidad. ¿No te gustó? Vamos a probar Tal cual. natación. ¿No te gustó? Prueba esto, probemos Claro. esto. Bueno, yo fui jugadora de hockey en su momento apa. y hasta que me decidí por el hockey pasé por un montón. Cada año hacía un deporte distinto. Pero pudiste que lo disfrutaba, claro, pero sí, pero pudiste elegir. tal cual. ¿Entendés? Es que Esto es lo importante. El pasar por la experiencia. Por eso te tenemos, hace- claro, tenemos estos padres que no, va a ser futbolista, no, mi hijo va a ser O jugador de actor y vóley. qué. No, ¿cómo? Actor y qué. Cantante. Nadie ¿Y de dice qué mi vas hijo a va a ser vivir? actor. Nadie Nadie te dice. da la palma. Ah, qué bueno, va a ser cantante. Ah, bailarina. Mejor. Qué alegría. Felicitaciones. Pero bueno, hija. sí, hay Es muy todavía difícil. algunos que dicen. Hay que "Tiene hacer pinta al para la revés, hay que hacer al actuación". revés. Decir, mira, la verdad estoy pensando en estudiar medicina, entonces ahí Claro. te felicitan y después te vas a la clase de teatro y ya, ¿viste? Ya fue. Quedaste bien en tu casa. Mira, se me está cayendo el decorado. Bueno, Hemos hablado de todo. Sí, es un poco la consigna. Sí, qué pero, bueno. ¿te gustó la entrevista? Sí, la verdad que ¿Pasaste sí, la pasé bien? muy bien. Yo te Sí, sí, felicito muy bien. y te digo algo que, Sí. saco de esta entrevista, que te puedo conocer un poco más. Capaz sí es el legado, porque Ana Frank hubiera sido una gran escritora. ¿Quién lo Claro, niega? sí. Y mira, vos sos escritor y traes como el espíritu de ella y todo lo bueno que es mostrar
no solo una obra de teatro y el arte que le pones, que es lo que me llamó también la atención, un tema tan trágico, los recursos de la música, cómo está plasmada, el humor y ciertos detalles, que por eso digo es una obra de teatro-arte. También mostrar esto para que no se olvide como hecho histórico, para la humanidad también es un gran mensaje, como decía Sandra, fuera de toda religión y de toda raza o de donde sea la persona, ¿no? Sí. Así que bueno, te felicito por ese legado y que hayas escuchado como ese llamado y sí, yo creo a eso, ¿no? Que estos personajes que son de la historia real, más allá de Ana Frank, otros personajes de otras obras, te buscan claro. Y uno habla por las voces silenciadas. Sí, tal cual. Es tu gran, bueno, claro, tu pasión, ¿no? Sí, de poder dar ese mensaje. Darle voz a esas personas que lamentablemente ya no la tienen y que a lo mejor la tuvieron en su momento. Obviamente, igual Ana Frank tiene su voz propia en su libro, pero está bueno también hoy, después de tantos años, revisitar ciertos materiales y darles nuevamente vida. Sea la historia de Ana Frank o sea la historia de otros. Pero bueno, yo elijo como este camino, igual no siempre contando historias testimoniales, a veces son historias de la literatura, como hemos hablado antes, pero siempre dejando un mensaje. Para mí el teatro tiene que dejar un mensaje. Tiene que ser algo que nos interpele, que nos deje pensando. Está muy bien igualmente el teatro como entretenimiento, pero para mí tiene que dejar una emoción, si no, en mi caso no vale la pena. Bien. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Faltaba más, un placer. Las puertas del Informante Radio están abiertas para cuando quieras exponer también alguna otra obra. Gracias también, Marisa, por estar nuevamente. No, por favor, gracias. Y compartir gracias a vos. Gracias a vos por permitirnos que la gente que se difunda. Claro, que se difunda y pueda venir en el Paseo de la Plaza. Exacto. Bien. Ahora vengo para este lado. El 14 de abril a las 20 horas en la sala Pablo Picasso en el Paseo de la Plaza Avenida Corrientes 1660. Las entradas por PlateaNet. No te pierdas esta, yo le digo, gran obra de teatro-arte. La casa de atrás. Mira, hay gente conectada. Gracias por estar. Lu, Vi Martínez, Silvina Capristo, porque ponen todo junto. El Saice. Acá está Gabriel Rabinovich, barítono, se unió también. Ivana Milkovic, ¿es tu mamá? Le mandamos un beso a tu mami. Y, donde esté está mi mamá. Muy bien, tu mami. Corina, más de una queremos una mamá así. Corina, también está Adriana, Miss Laura Miranda, que la saludo. Matías está también, Fórmica, mira, hay un montón. El saludo a Buzone Martín, Buzone. Nos esperamos a todos. Sí, vayan el 14 de abril, no se pierdan esta gran obra maestra acá del director. Decime vos el apellido. Gastón Brian Glickstein. Glickstein es. Gastón Brian Glickstein. Ahí está, ahí lo dije bien. Vayan a verlo en la sala Picasso, la sala, una de las más grandes ahí en el Paseo La Plaza, y las entradas por PlateaNet. La casa de atrás. No se pierdan esta obra basada un poco, ¿no?, en lo que vivió Ana Frank y las demás personajes en este caso, los últimos años que estuvieron en el encierro, pero con una apuesta, la verdad, muy linda, muy emotiva, y la tienen que ir a ver. Bueno, gracias, Sandra. Gracias. Por estar nuevamente. Gracias a vos. Aceptar la propuesta de estar acá en el Informante Radio. Un placer. Y contame rapidito que el Sagay, viste acá, se llama El Informante porque estoy informada, querida. ¿Sabes todo? Claro, el Sagay te seleccionó un cortometraje. Pensé que me ibas a decir otra. ¿Qué pensabas? No, pensé que me ibas a decir otra cosa. No, porque justo empecé a hacer ahora en Sagay, en la fundación, la diplomatura de actuación en medios audiovisuales, y pensé que me ibas a hablar de eso. Qué bueno. Por eso me sorprendí. Sí, el año pasado yo había hecho un curso de un cine posible, para hacer cine con celulares, de una escuela de cine de Victoria Leven, que es una cineasta y una escritora
también, y ella hizo esta escuela, y fue muy interesante el curso. Yo dije, ay, ¿por qué voy a esperar a tener todos los equipos, las cámaras, todo lo que hay que tener? Voy y hago este curso para poder hacer una idea que yo tenía. Y bueno, la concreté y puse medios alternativos, que era una de las categorías de Fundación Sagay para proponer tu corto en lo que es la maratón audiovisual, y me lo seleccionaron. Bien. Así que sí, es. ¿Y vos actuaste? Sí, actuaba yo. Te vi, sí. Sí, actuaba mi hija. Sí, fue todo familiar el corto, ¿viste? Qué bueno. Ante falta de equipo y lo pasaron lo pasaron ahí en pantalla muy gigante. Sí, qué lindo, un auditorio muy lindo. Sí, estuvo muy lindo. Mira qué bueno. Sí, Sagay y la fundación, la verdad que trabajan muy bien. Sí, son bárbaros. Yo ya he hecho otras mucho cosas con ellos también. ¿no? Hice un montón de talleres, cursos y cosas con ellos de todo tipo, y además he participado en trabajos también, como como un radioteatro que tengo en Spotify, que hice con ellos, y bueno, y así. Bien. Siempre bueno, otro día tenés que venir a contarme de la obra, que nos quedamos ahí con tu obra que te fuimos a ver. Y así que estás invitada para contarnos y cómo siguen los proyectos personales. Bueno, María, un encanto conocerte, una dulce. Igualmente. Muchas gracias por tenernos. Y aparte, nada más y nada menos, el personaje del Salvador, la Salvadora, que de alguna manera por un poquito así casi se lo salva a todos. Bueno, ¿no? Mip fue nombrada... Sí, ella lo dice al final de la obra. Por eso. Es reconocida como justa entre las naciones. Mirá qué personaje. El honor de justa entre las naciones. Hermoso. Que es el honor más alto reconocido para un no judío por Yad Vashem. Qué bárbaro. Es una institución. Que es una institución israelí para conmemorar a las víctimas de la Shoah, del Holocausto. Bien. Es lo más... Qué lindo. Es lo más. Y vivió 100 años. Vivió 100 años. Ella en realidad era una católica, ¿no? Pero bueno, claro. la ponen en este honor y en este homenaje por haber sido la que ayudó a toda esta gente a sobrevivir todo el tiempo desde que los encontraran, ¿no? Claro. Y bueno, y mi deseo que la empatía, ¿no? Justo hoy, mira, voy a hacer una cosa muy sencilla, o no sé, no me viene la palabra. Y justo me peleé en la panadería. Porque, y dije, pero qué falta de empatía, viste que yo sé decir las cosas, qué falta de empatía, ¿no? Todo porque quise apoyar ahí y buscar el dinero y quise apoyar, y entonces una mujer me ataca, me dice, no, que está mi hija, estamos nosotras, pero yo pedí permiso para apoyar, y digo, a veces qué falta de empatía hasta lo más sencillo, imagínate en generar guerras, masacres, en no respetar niños, no respetar animalitos, no respetar nada, ni la vida del ser humano. Ni la propia. Ni la propia, casos. Porque también hay gente que se autoinmola también, ¿no? En esas situaciones. Y qué equivocación, ¿no? También esta cosa de poner ídolos, por eso que rescato también lo que decís vos, esto bíblico espiritual que tenés, tal vez tenga que ver también con esto de poder trascender, entender que entre seres humanos no podemos tener ídolos y menos dictadores y obedecer. Nadie es Dios, nadie tiene derecho a sacarle la vida al otro. Lo único que puedo decir, que un poco me genera también esta obra, ¿no? Nadie tiene el derecho sobre el otro. Algo tan profundo, tan pesado, tan importante, que bueno, todos reflexionemos, ¿no? Más en esta época que pareciera que se vuelve a repetir la historia. Bueno, muchas gracias, chicos. No, gracias a ustedes. Gracias, Ricardo Liberale en los controles. Ahí está, saludando. Gracias. Gracias y bueno, y todos los éxitos, chicos. Gracias. Los esperamos. Los esperamos. Bueno, gracias por estar. Chau, esto fue Showtime Live especial teatro. Vayan a la Sala Picasso, 14 de abril, la casa de atrás. No te la pierdas, entras por PlateaNet. Gracias, chau.
radio.